La evangelización y la oración tienen mucho que ver el uno con el otro. Antes de participar en cualquier evento evangelístico, les recomiendo y les motivo a que participen en movimientos de oración. Quiero iniciar esta sesión con una cita de don Juan Martínez Isais. Don Juan Isais es conocido por ser cantautor y fundador de Evangelismo a Fondo. Él dice, el secreto de la movilización de la iglesia es la oración agonizante del creyente y la constante acción para alcanzar a otros con el mensaje del evangelio. Yo soy Otto Kladensky de Cristo para la Ciudad Internacional, sirviendo acá desde Costa Rica. Los conceptos que quiero compartir con ustedes, nosotros los llamamos la oración misionera participativa. Son talleres y seminarios y un manual de varias páginas donde en 30 horas nosotros compartimos cómo movilizar a las iglesias a nivel nacional o a nivel de una ciudad, porque somos expertos en evangelismo urbano, a fin de iniciar eventos evangelísticos. Aquí tenemos una muestra de lo que nosotros llamamos el manual de oración misionera, una muestra de una página. Nosotros en este momento vamos a compartir con ustedes acerca de la oración misionera participativa, orando por una ciudad, y en este caso vemos en pantalla cómo hacemos para orar por la ciudad de Limón. Cuando oramos por la ciudad, oramos de 9 maneras muy específicas y motivamos a que todas las iglesias de esa ciudad compartan la misma agenda para orar en unidad, como dice la Escritura. Voy a desglosar estos 9 puntos en los momentos que nos quedan. Como primero, nosotros movilizamos a las personas para que pidan perdón, para que seamos reconciliados con Dios y entre nosotros. Como dice 2 Corintios 5, del 17 al 21. Y todos los textos voy a leerlos de la traducción del lenguaje actual. Ahora que estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación. Dios ya no tiene en cuenta vuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una vida nueva. Y todo esto viene de Dios. Antes éramos sus enemigos, pero ahora, por medio de Cristo, hemos llegado a ser sus amigos y nos encargamos de anunciar a todo el mundo esta buena noticia. Por medio de Cristo, Dios perdona a los pecadores y hace las paces con todos. Cristo nos envió para que hablemos de parte suya y Dios mismo les ruega a ustedes que escuchen nuestro mensaje. Por eso, de parte de Cristo, les pedimos, hagan las paces con Dios. Cristo nunca pecó, pero Dios lo trató como que si hubiera pecado para que declaremos inocentes por medio de Cristo. Esa es la oración intercesora que nosotros hacemos primero. ¿Por qué? Porque uno no puede llevar la carga intercesora de otros, siendo que tiene las manos llenas de asuntos personales. Por eso encomendamos nuestras cosas en las manos de Dios primeramente. Lo hizo Esther, lo hizo Daniel, lo hizo el mismo Jesucristo. Por medio de la oración vamos a reclamar para el reino de Dios aquellos que ahora son miembros activos de otro reino. Como número 2, nosotros motivamos a la gente a que antes de pedir, bendiga específicamente a los que están en eminencia y a la población entera, como dice 1 Timoteo 2, del 1 al 6. En primer lugar, recomiendo orar por todo el mundo, dando gracias a Dios por todos y pidiéndole que les muestre su bondad y les ayude. Recomiendo que se ore por los gobernantes, por las autoridades, para que podamos vivir en paz y tranquilos, obedeciendo a Dios y llevándonos bien con los demás. Esta clase de oración es buena y le agrada a Dios, nuestro Salvador, pues Él quiere que todos se salven y sepan que solo hay un Dios y solo hay uno que puede ponernos en paz con Dios: Jesucristo el hombre. Jesús dio su propia vida para salvar a todo el mundo. En el momento oportuno, Dios nos demostró que quiere salvar a todos.
bendigamos de manera específica. Empiece orando de manera global por todos los que están en su zona designada. Y luego ore por las manzanas o por las cuadras, como llamamos acá, si es factible, hasta casa por casa. Ore de manera específica. Yo no sé cómo Dios tiene organizado su escritorio celestial, pero me imagino que llega una petición y dice, Señor, bendice a Carlos. Entonces el Señor dice, Ángel, vente para acá, bendice a Carlos. Pero doña Eduviges dice, Señor, yo necesito una cocina nueva porque esta cocina de querosén que tiene una gotera puede estallar, me mata a mí, se incendia el vecindario y si no me mata el estallido, me matan los vecinos por quemarles las casas. Yo necesito una cocina nueva. Señor, yo quisiera que sea amarilla para que me quede en conjunto con lo que acabo de pintar la cocina. Y quisiera que sea de 4 hornillas porque tengo una familia muy grande y esas hoyotas necesito 4 hornillas. Y por favor que tenga horno porque hoy pronto el pastor va a tener el cumpleaños y me gustaría hacerle un pastelito. Gracias, Señor, porque tú contestas mis oraciones. Como digo, yo no sé cómo tendrá organizado Dios el escritorio, pero al recibir oraciones específicas, Él seguramente va a decir, Ángel, para esa hermana, una cocina amarilla de 4 hornillas con horno. Ah, espérate. 2 tanques de gas de parte mía, porque medida apretada y revestida es la que el Señor nos da a los creyentes. Entonces, oremos de manera específica. Como tercer punto, motivamos a las personas a hacer guerra espiritual, porque sabemos que es de rodillas que nuestra batalla es ganada. Es en el Calvario que nuestra batalla ha sido ganada. Y Efesios 6, del 10 al 20, nos instruye que finalmente dejen el gran poder de Cristo les dé las fuerzas necesarias. Protéjanse con la armadura de Dios que les ha dado y así podrán resistir los ataques del diablo. Porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. Por tanto, protéjanse con la armadura completa. Así, cuando llegue el día malo, podrán resistir los ataques del enemigo y se mantendrán firmes hasta el fin. Manténganse alerta, que a la verdad y la justicia de Dios los vistan y protejan como una armadura. Compartan las buenas noticias de paz y estén siempre listos a anunciarla. Que su confianza en Dios los proteja como un escudo y apague las flechas encendidas que arroja el diablo. Que la salvación los proteja como un casco y que los defienda la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. No se olviden de orar y siempre que oren a Dios, dejen que los dirija el Espíritu Santo. Manténgase en estado de alerta y no se den por vencidos en sus oraciones. Pidan siempre por todos los que forman parte del pueblo de Dios. Y Pablo dice, oren también por mí y pídanle a Dios que me dé el valor de anunciar el plan que había mantenido en secreto, que el Señor me envió a anunciar ese plan. Y por eso estoy preso. Pídanle a Dios que Él me dé valor de anunciar sin ningún temor la buena noticia. Cuando hacemos guerra espiritual, lo que tenemos que hacer primero es desatar los oídos y las mentes y las voluntades de las personas que se abran para el Evangelio de Jesucristo, como nos enseña 2 Corintios 4:4. Yo conozco personas que están dispuestas a tener una relación con uno, pero el momento que uno quiere compartir las cosas de Cristo, dice, no, un momentito, no me hables de eso. De fútbol y de religión mejor no hablemos porque eso causa problemas. Y de política también. Pero ellos sí aceptan la Coca-Cola y el sanduichito que les ofrecemos, aceptan un montón de cosas, pero no quieren escuchar el Evangelio. ¿Qué es lo que dice 2 Corintios 4:4? Las buenas noticias nos hablan de la grandeza de Cristo y Cristo a su vez nos muestra la grandeza de Dios. Ese mensaje brilla como luz, pero los que no creen no pueden verla porque Satanás no les deja ver, no les deja oír
Entonces nosotros tenemos que desatar las mentes, los corazones, los ojos y los oídos de las personas en el nombre de Cristo, como nos instruye 2 Corintios 4:4. Además, cuando hacemos lucha espiritual, tenemos que atar, como dice Mateo 18:18, atando las huestes del diablo en el nombre de Jesús. Les aseguro que cualquier cosa que ustedes prohíban en la tierra, desde el cielo Dios la prohibirá. Y cualquier cosa que ustedes permitan, también Dios los permitirá. Si usted tuviera que salvar a alguna persona que está raptada por otro, lo ideal es atar al perro de la casa, atar al dueño de la casa para usted poder ir y rescatar a la persona que usted ama. Las instrucciones que tenemos en la escritura precisamente al hacer la guerra espiritual es atando y desatando. Cuando nosotros hacemos nuestra tarea espiritual, cuando nosotros hacemos eso, Dios se manifiesta y cuando predicamos el evangelio, mucha gente se acerca a Cristo. Si usted tiene una nueva casa, ¿a dónde va para hacer el trámite para que le conecten la luz eléctrica? A la empresa eléctrica. Entonces, llana y sencillamente, usted, esto que es un tema espiritual, tiene que hacer la tarea espiritual. El trámite espiritual para la tarea espiritual. Espero que eso quede claro. Sigo compartiendo mi pantalla. La cuarta cosa que necesitamos hacer es interceder para que Dios salve. Él ya ha cumplido su tarea en la cruz, pero nosotros necesitamos orar para que toda la población se salve. Y claramente Juan 3:16 nos dice, Dios amó tanto a la gente en este mundo que me entregó a mí, que soy su único hijo, para que todo el que crea en mí no se muera, sino que tenga vida eterna. Todos merecen escuchar el evangelio y todos merecen que intercedamos por ellos. Yo no sé si usted conoce a las personas que oraron por usted antes de entregar su vida a Cristo. Yo conozco a la gente que oró por mí para que yo entregue mi vida a Cristo. Únase usted a este grupo de personas que intercede por nombre y apellido, y a veces cuando no los tenemos decimos el señor de la tienda, el señor de la gasolinera, aunque deberíamos de conocerlos porque vamos regularmente a la tienda, vamos a la pulpería, vamos a la gasolinera y deberíamos de conocerlos por nombre para interceder que el Señor los salve. Como número 5, cuando oramos por nuestra ciudad, cuando oramos por nuestro país, oremos para que el Señor nos guíe a la gente que tiene hambre espiritual con el fin de que nosotros les mostremos a ellos la luz de Cristo. Veamos qué es lo que sucede en Hechos 10. Entonces Pedro comenzó a decirles, ahora comprendo que para Dios todos somos iguales. Dios ama a todos los que lo obedecen y también a los que tratan bien a los demás y se dedican a hacer lo bueno, sin importar de qué país sean. Este es el mismo mensaje que Dios enseñó a los israelitas por medio de Jesús, el Mesías, que el Señor manda sobre todos para que por medio de él todos vivan en Dios. ¿Quién era Cornelio? Porque aquí en Hechos Pedro se refería a Cornelio. Cornelio era un pagano. Cornelio era un romano, pero temeroso de Dios. Era generoso y dice la escritura que oraba. Pero ¿a quién oraba? No oraba a Cristo. Y, repito, yo no sé cómo tendrá organizado su escritorio el Señor, pero le llegó la petición de Cornelio, el pagano, que seguramente estaba en los templos paganos orando a sus dioses.
¿Sabe qué? Hay mucha gente como Cornelio en América Latina, porque su abuelita le enseñó a orar a otro que no sea Jesús. Ellos lo hacen de esa manera, pero tal vez de corazón sincero. Recuerdo el testimonio de unos hermanos que fueron a visitar una casa que el Señor les indicó, allí hay hambre espiritual. Y encontraron un rótulo diciendo, aquí no se reciben visitas de proselitismo. Y se asustaron y dijeron, bueno, ¿qué debemos hacer? La líder del grupo, un poquito con mayor experiencia, les dijo, no, si el Señor nos envió acá, aquí tenemos que tocar la puerta. Tocaron la puerta y dijeron, mire vecina, nosotros hemos estado pidiendo a Dios por su casa para que Dios le bendiga. ¿Tiene usted alguna necesidad por la cual nosotros podemos pedirle a Dios? Ojo del vocabulario. Cuando hacemos la visita hay muchas personas que no entienden el vocabulario de intercesión, queremos ministrar, etcétera, etcétera. Entonces, le dijo, ¿podemos pedir a Dios por alguna necesidad suya? Y dice, ay, sí, gracias a Dios y a la Virgen Santísima. Yo estaba pidiéndole a la Virgencita que no sé qué hacer porque mi mamita está muy enferma. Pasen adelante. No sé cómo tiene organizado Dios su escritorio, pero Él contestó a través de estas hermanas esa oración que fue dirigida a la Virgencita. Intercedieron por la mamá se sanó y vino la luz de Cristo a ese hogar. Entonces, a igual que Cornelio, guíanos, Señor, oremos, guíanos, Señor, ¿dónde están esas personas? ¿Cuáles son esas personas? Acá en Costa Rica tenemos la cultura del café. No solo de tomar café, sino la cosecha del café. La cosecha del café, para los que no conocen, no se hace de una sola, sino que se cosechan las cerezas. Se les dice cerezas porque ya están rojitas. Se cosechan las cerezas maduras. Se cosechan las semillas maduras que son rojas. Y solamente esas. El buen café es ese. Entonces, nosotros muchas veces hacemos eventos evangelísticos donde queremos arrasar con todos y no funciona así porque hay algunas personas que no están listas para escuchar y muchas otras que no están listas para entender y otras que no están listas para entregar su vida a Cristo. Y necesitamos nosotros ser perseverantes en esa tarea de intercesión y de evangelización. ¿Por qué? Porque hay muchos como Cornelio. Continuemos. Cuando oramos por la ciudad, cuando oramos por el país, oremos para que Cristo abra sus ojos y los traiga de las tinieblas a la luz. Hechos 26:18 dice, quiero que hables con ellos para que se den cuenta de todo lo malo que hacen, para que comiencen a obedecer a Dios. Ellos ahora caminan como si estuvieran ciegos, pero tú les abrirás los ojos. Así dejarán de obedecer a Satanás y obedecerán a Dios. Podrán creer en mí y Dios les perdonará sus pecados y así serán parte del santo pueblo de Dios. Hay muchas personas que caminan en tinieblas y nosotros tenemos que interceder para que Cristo abra sus ojos y los lleve de las tinieblas a la luz. Nosotros les mostramos la luz, el Espíritu Santo es el que convence. Nosotros comunicamos con claridad el mensaje según el contexto, pero es el Espíritu Santo el que convence. Cuando una persona abraza a Cristo, cuando un pecador se arrepiente, hay gozo en el cielo. Nosotros tenemos que hacer la labor evangelizadora, nosotros tenemos que hacer la labor intercesora. Como séptimo, oremos que Dios traiga misericordia a los grupos especiales, ancianos, niños, discapacitados, presos, pobres, etc. Mateo 11:28 dice lo siguiente. Ustedes siempre viven angustiados y preocupados. Vengan a mí, yo los haré descansar. Definitivamente el Señor es el que nos da el descanso. Nosotros tenemos que llevar
el mensaje del descanso. Nosotros tenemos que escuchar la voz de Dios, porque en algunos casos, para poder evangelizar apropiadamente, necesitamos llevarles el plato de comida, necesitamos llevarles unas flores. Recuerdo una vez estábamos orando y antes de salir a evangelizar, el Señor nos dio una visión de que teníamos que llevar flores. Conseguimos a un floricultor por acá y nos donó 5 cubetas de flores y las repartimos entre todos los que íbamos a hacer la visita. Y era mucho más fácil tocar la puerta, tocar el timbre. Sí, ¿qué desea? Vecino o vecina, venimos a entregarle este ramo de flores. Entonces se acercaban al portón, se acercaban a la vereda y cuando nos decían, pero ¿por qué están haciendo eso? Ah, es que nosotros hemos estado pidiendo a Dios para su bienestar, para su salud, para que Dios le bendiga a usted y queríamos como muestra de eso entregarle estas flores. Manos abiertas recibiendo flores, corazones abiertos recibiendo el mensaje. Escuchemos la voz de Dios, entendamos cómo tenemos que ministrar y de qué manera tenemos que suplir la necesidad de algunas de estas personas. Nosotros somos las manos de Dios, nosotros somos los ojos, las piernas y el amor de Dios. Nosotros somos los que tenemos que llevar eso. ¿A quiénes pueden recurrir las personas necesitadas? Sino a nosotros, porque nosotros somos los mensajeros de la gracia de Dios. Respondamos a las necesidades de una manera concreta. Tal vez tu iglesia quiere ofrecer servicios de salud o conectarse con hermanos que proveen eso. Podemos ofrecer tutorías para los niños que tienen problemas académicos y un sinfín de maneras de cómo nosotros podemos responder a estas necesidades que ablandan los corazones para que y abren los oídos para que nosotros podamos compartir el mensaje del Evangelio. Como octavo, oremos apoyando a los que ministran, visitando y llevando la palabra de Dios. Primera de Pedro 4, 10 y 11 nos dicen lo siguiente. Cada uno de ustedes ha recibido algo de Dios, de alguna capacidad especial. Úsela para el servicio de los demás. Si alguno sabe hablar bien, anuncia el mensaje de Dios. Si alguno sabe cómo ayudar a los demás, hágalo con fuerza para que Dios le dio para hacerlo. De este modo, todo lo que ustedes hagan servirá para que los demás alaben a Dios. Y por medio de Jesucristo, que es maravilloso y poderoso para siempre. Amén. Nosotros somos las manos de Dios, nosotros somos los oídos de Dios y tenemos que orar por los que lo hacen, por los que van. Acuérdense, esto es una lucha espiritual. Yo recuerdo cuando salíamos a evangelizar con base en lo que el Señor nos había mostrado, en cuáles eran las casas donde había gente como Cornelio que estaba buscando a Dios. Y algunos se quedaban en las casas y en los templos intercediendo por ellos. Y la gente en la calle sentía el poder de Dios porque estaban apoyados por los intercesores. Como noveno y último, oremos por el liderazgo cristiano y por la iglesia para que se cumpla en todos el propósito para el cual fuimos llamados. Queridos hermanos, Juan nos dice claramente una oración de Jesús que usted y yo podemos hacer cumplir. Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. Nuestras divisiones son terrible testimonio que impide que nosotros podamos compartir la palabra de Dios de buena manera. Si nosotros estamos de acuerdo, si nosotros podemos caminar en unidad, el mundo conocerá. Y quiero dejarles 2 textos bíblicos más. Isaías 62, 6 o 7. Tú cambia el nombre de Jerusalén por el de tu barrio, por el de tu ciudad. Sobre tus muros, oh San José, he puesto guardas todo el día y toda la noche, no callarán jamás.
los que os acordáis de Jehová, no os reposéis, ni le deis tregua, hasta que restablezca a la iglesia y la ponga por alabanza de la tierra. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Mis queridos, con estos principios, nosotros hemos ido a varias naciones y puedo contar el testimonio de Medellín, Colombia, donde en lo peor de la violencia, la iglesia se movilizó y oró de esta manera y la violencia cesó. Se atraparon, se encarcelaron a los líderes del cartel y ahora la gente en Medellín camina en libertad por las calles. Historia de dos ciudades, Tuxtla Gutiérrez. Compartimos el mismo mensaje, pero no, las iglesias no se unieron, no oraron y no salieron a evangelizar. Y hasta ahora tienen conflictos muy serios. Usted escoge en qué tipo de ciudad quiere vivir. Yo le motivo a que usted movilice a su congregación y movilice las congregaciones en su zona, orando de esta manera para que el Señor responda cuando ustedes salgan a evangelizar. Y quiero cerrar con una canción que es muy significativa, que espero también le sirva a usted de inspiración. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. ¿Cómo pues invocará a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerá en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirá si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes
callar tanta necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz en la oscuridad. Es tiempo de encender la luz y que el mundo conozca de Jesús. La luz de su amor. Que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Jesucristo dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enciende una luz en la oscuridad. Gracias, mis estimados. Antes de partir, quiero dejarles una dirección, un website donde usted puede descargar el manual completo o solicitar el manual o la hoja para interceder por su ciudad o por su país. Dios les bendiga. Conéctese con CPCI Costa Rica a través del email con info@cpcicostarrica.com. Visítenos en la página cpcicostarrica.org o en el Facebook de CPCI CR. Estamos a las órdenes, podemos asesorarles en evangelismo urbano. Solicítenos los manuales de oración misionera participativa. Con mucho gusto se los enviaremos de manera digital. Dios les bendiga.